Bueno, segunda parte de su Conversemos, la mañana del día de hoy, 16 de abril del año 2013. Gracias, televidentes, por estar en sintonía. Le doy la bienvenida al profesor Carlos Humberto Díaz. Muchas gracias y me siento muy contento de estar en mi país y de alguna manera pues saludando a todos los telescuchas y los que nos ven ahorita por Vea Canal, agradeciendo este espacio que estén con nosotros. Gracias. Catedrático de Filosofía y Teología Católica, vive actualmente en el DF y esto hace alrededor de 35 años después del terremoto. Estudió en 2 diferentes universidades, también en México, actualmente reside en el lindo DF. Así es. Muy bien, gracias. El tema que nos atañe es acuerdos de paz y la democracia administrativa. Inclusive me ha proporcionado un ejemplar de un libro que le garantizo que lo voy a leer y que vamos a estar presentando en pantalla, pero ¿cuál es su punto de vista de estos acuerdos de la paz o la firma de los acuerdos de la paz y la democracia administrativa, profesor? Bueno, vamos a dividir el tema en 2 puntos. El primero es acuerdos de paz. ¿Por qué nuestra nación en 1996 decide callar las armas? Estas son ideologías políticas que defienden constitucionalmente, defienden una legalidad, es decir, propiedad privada y propiedad popular. Todo con la mira del pueblo. Siempre se ha dicho que todas las políticas vienen para el bien común del pueblo. Los acuerdos de paz se metieron en una lucha interna entre ideología capitalista burgués y la ideología socialista comunista que venía a hacer auge en América Latina gracias a China y Rusia. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala? En Guatemala el pueblo necesita apoyo, desde la conquista ha necesitado apoyo. Ha habido un exterminio dentro de lo que es la conquista hacia los indígenas y hoy hay un exterminio por la política nuevamente hacia los nativos guatemaltecos. La ideología política que hoy nos hace sobre los acuerdos de paz, tenemos el problema que no se ha centrado correctamente cuál es el problema en que los guatemaltecos hemos puesto los cadáveres. Es decir, Guatemala como tal es dirigida por políticos, se pelean por el poder y el pueblo es el que tiene que poner la materia prima, tanto de riquezas naturales, tanto como erario de la nación, y también todo lo que son las personas que de alguna manera no tienen para comer, no tienen futuro, etcétera, etcétera. Guatemala está pasando ahorita un momento crítico después de los acuerdos de paz. ¿Quiénes firmaron los acuerdos de paz y quién no debería firmar los acuerdos de paz? Bueno, la representación del Estado marca algunos personajes que fueron en nombre del Estado para firmar los acuerdos de paz en México. Y gracias que estoy yo en México, pues tuve una entrevista con General Balconi, también en aquel tiempo con Eduardo Lax, que era el coronel Eduardo Lax, y de alguna manera conocía al general, en aquel entonces, coronel Otto Pérez Molina. Estos personajes de alguna forma tocaron el tema de los acuerdos de paz antes que se firmaran. Y me dieron a una copia, en aquel entonces la Embajada de Guatemala en México, de los acuerdos de paz, cómo iba a ser todo el asunto, ¿no? A mí se me pidió que revisara los acuerdos de paz y que pusiera algunos puntos en que yo diría que pues habrían algunos problemillas. Cuando yo hice los acuerdos pensé en Guatemala. Si firma el ejército con una guerrilla, está mal. Porque los militares no son autónomos. ¿De quién dependen? Usted me dijo que no son autónomos. No son autónomos, dependen del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo da una orden a los militares para asuntos de interés nacional. Y por lo tanto el presidente de la República de su tiempo es el comandante superior de todas las Fuerzas Armadas y por lo tanto él decide si hay que proteger la nación por medio del ejército. El ejército no sale a las calles, no sale a combatir si no es mandado, no puede ser autónomo. Partiendo de este hecho, lo que sí nos encontramos es que hay defensas constitucionales. Por ejemplo, el ejército tiene que defender la Constitución de la República cuando la propiedad privada está en peligro. La nueva ideología socialista y comunista
hacía que esa propiedad fuera para el pueblo. Entonces una propiedad popular contra una propiedad selectiva de los que tienen, y aún los pobres pueden tener migajas o pueden tener algo. Entonces son dos modelos de ideologías, pero todos centrados en la propiedad privada. Entonces la lucha interna en Guatemala, no se puede decir que hubo guerra en Guatemala. No, hubo choque de trenes ideológicos para ver qué modelo puede hacerle un bien común al pueblo. Es decir, esas dos ideologías políticas se presentaron con la bandera de bien común que nos va a servir a los guatemaltecos. La Constitución es muy clara, apolítica y se maneja sin colores, es administrativa. Entonces, si la política es roja, todo el pueblo es rojo. Si la política es amarilla, todos somos amarillos. ¿Y eso de dónde salió? La democracia que estamos llevando ahorita ya no es académica. Los acuerdos de paz tienen un candado demasiado grande que se pueden ir al bote todos los que firmaron. Y puede haber un problema internacional en los países que nos respaldaron para firmar los acuerdos de paz. Primero, vamos a callar las armas, y al callar las armas, vamos a tener un acuerdo que se va a hacer 7 puntos a seguir y callamos las armas. Y la mayoría a beneficio del pueblo, en especial los indígenas. Algo increíble, los dos poderes ideológicos que defienden al pueblo dicen sí. Pero ¿quién de los dos los va a cumplir? ¿El Estado? ¿Cómo? Si los acuerdos de paz están firmados, tendría que haber, después de la firma de los acuerdos de paz, un organismo como la CEPAZ en ese entonces, que estuvieran los que firmaron, vigilados por los países garantes, hasta que se cumplieran todos los acuerdos de paz. Si no se lleva a cabo ni se cumplen, automáticamente estos acuerdos de paz son nulos. Y la ONU tiene que reclamar que esto no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, amnistías o masacres o desapariciones forzosas o lo que se llama exiliados políticos, no tiene función. ¿Por qué? Porque no hay un cumplimiento de un acuerdo firmado internacional y nacional en la que yo me comprometo contigo a que si vamos a ayudar al pueblo, ¿sí?, firmamos. Entonces, tu Estado no me vas a dañar a mí, ni mucho menos te vas a dañar a ti, pero sí hagamos el bien común para el pueblo, que es nuestra lucha entre los dos, que quisimos que el pueblo tuviera todo. ¿Y cuál fue el resultado? El pueblo otra vez no tiene nada, el pueblo está más amolado desde 1996 para acá, y la política sigue otra vez lo mismo. ¿Y los acuerdos de paz? La mayoría dice que no funciona, que no es cierto. ¿Para qué sirven estos? ¿Por qué? Porque no ven un ente que diga, señores, se está cumpliendo acuerdo de paz 1, acuerdo de paz 2, acuerdo de paz 3, y se está haciendo el presupuesto nacional para que esto llegue hasta donde ellos mismos quisieron cumplir. Era una ruta que se había marcado para la nación para que cambiasen los escenarios. Bueno, pero la ruta no se siguió ni los escenarios cambiaron. Y tampoco es un plan de gobierno. Porque un plan de gobierno tiene que ser de corto, mediano y largo plazo, en donde toda la sociedad se presenta y se hace un análisis de la nación, que es lo que le pasa a Guatemala. Pero aquí, las políticas ideológicas, filosóficas, que es mi terreno, aquí me encuentro yo que los políticos ya no son académicos, ya no se va a la universidad para ser político. Ahora se cambió después de los acuerdos de paz. Se hicieron gobiernos civiles de inversión. Entonces, simplemente, madame, estamos ante una Guatemala que está regalando, que le están usurpando, que se están robando toda la riqueza de la nación y el erario de la nación cada año, por la sencilla razón de que se invirtió. Entonces, si yo voy a invertir contigo,
Yo soy de televisora y te doy espacio para que tus spots políticos salgan. Pero si tú quedas, tú me vas a dar el espacio que yo necesito para crecer mi empresa. Y si muchos inversionistas te han dado a ti político, tú tienes que devolverme a mí lo que yo invertí y no el 1 por 1. Me vas a invertir el 1.000.000 por 1. Por lo tanto, Guatemala ya no tiene que vender. Guatemala ya no tiene que darle a los que invirtieron. Y ahorita el problema de los gobernantes es, ¿qué le doy a los que me invirtieron? Y cuando tú te impactas que en Guatemala los acuerdos de paz están por allá y las inversiones están puerto, las inversiones están en la área comercial de toda la minería, están las empresas internacionales buscando de Guatemala que nos llevamos. ¿Por qué? Porque el pueblo ¿dónde quedó? Y los acuerdos de paz también se sumaron. Entonces ahora tenemos este problema. Hicieron guerra a dos ideologías políticas, ¿no? Los muertos los puso el pueblo. Los exiliados los puso el pueblo. Todos los torturados y desaparecidos los puso el pueblo. 180,000 muertos puso el pueblo. 45,000 desaparecidos forzosos. Ese fue el bien común de las ideologías políticas. Eso es lo que los políticos nos dan como pueblo, como un resultado de velar por el bien común. No tenemos futuro estudiantil, jóvenes sin futuros profesionales. Tenemos indígenas que no son pueblo guatemalteco, son pueblo maya. Y al momento, si son pueblo maya, dejan de ser ciudadanos. Porque el pueblo constitucionalmente dice pueblo de Guatemala. Todo el que esté adentro del pueblo de Guatemala es dueño de Guatemala. Y si es dueño de Guatemala, todo el que nació aquí o extranjeros que vienen y se nacionalizan, Guatemala es de ellos. Entonces, ¿por qué el pueblo no tiene nada? ¿Por qué? Por la simple razón de que le están robando, están usurpando su identidad guatemalteca. Y una de las cosas más increíbles, les han puesto colores. El pueblo de Guatemala, usted la ve en campaña, son azules, verdes, amarillos, rojos, y Guatemala está dividida en colores. Aún más, la Constitución de la República le dice a los políticos, no puedes tú ser partido oficial, no existe eso. Otro punto más grande, ¿cómo que hay bancadas en el Congreso de la República? ¿Qué es eso? Una usurpación a las leyes constitucionales de grupos que han secuestrado el Estado. Y todo el pueblo no puede hacer nada. Y aún más, el ejército de Guatemala, que lo metieron en una guerra ideológica, que ahorita tienen que sufrir las consecuencias de haber respondido, ¿verdad?, a una petición constitucional, ahora al bote todos. Entonces, si vamos a hacer un problema de genocidio en Guatemala, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la banquilla las dos corrientes filosóficas culpables de que el pueblo de Guatemala tenga todo este sufrimiento. Por lo tanto, yo digo que los políticos en Guatemala tienen que salir. Tienen que salir también los partidos políticos de Guatemala. ¿Cómo? Muy sencillo, la respuesta de los guatemaltecos, por Dios santo, la tenemos en las manos. Usted sabe muy bien que es una universidad, ¿verdad? Usted sabe que si una universidad capacita profesionales para trabajar en empresas, las empresas hacen selección de trabajadores universitarios. Entonces, de diferentes universidades, el que tenga más capacidad debe entrar, por lógica. En Guatemala no existe eso. En Guatemala lo que existe es el amigo, el compadre, se hacen negocios para poder ejercer la profesión en un antro o en un lugar de convivencia, pero profesionalmente no hay nada. Entonces yo digo, quitemos los